a un nuevo episodio de Podcast Natural. Creo que este episodio se destaca, más allá de que, tenemos el video además del audio, porque quiero compartirte algo que escribí hace un tiempo atrás. Fue una idea que se me descolgó, la apunté y con el correr de las semanas la fui trabajando, la compartí con algunas personas y si bien es una historia que cuando era chica me gustaba mucho escribir, inventarme historias y tratar de plasmarlas en papel, con el tiempo me acostumbré a tipear en la compu o en el celu, pero siempre llevo conmigo un bloc de notas especial que es solamente para ideas, para futuros escritos o para escritos que van surgiendo en el momento. Y hacía bastante no revisaba ese blog, pero me encontré con esta historia que hoy te quiero compartir. Algo distinto a lo que vengo haciendo en los episodios anteriores, pero me parece lindo tener también un espacio en el que compartir creaciones propias. No solamente porque, es mi escrito, es un podcast, bla, 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 no. También a modo de incentivo, de decirte, si tenés contenido que sea audiovisual, escrito, cualquier cosa que puedas crear, mismo obras de arte, compartilas. Compartilas con tus seres queridos, con tus amigos, porque creo esa es la mejor manera de crecer. Cuando compartimos, estamos exponiendo una parte de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y sentimientos. Y creo que no hay mejor manera de crecer que compartir las pequeñas cosas que nos gusta hacer y recibir esa crítica constructiva, no destructiva. Personalmente, esta historia la escribí, como te decía, hace un par de semanas atrás, unas cuantas atrás, pero no es una historia que me pasó a mí en lo personal, tampoco es algo que le pasó a un conocido, un amigo, un familiar, no, es algo que se me ocurrió y le fui dando forma y hoy quiero compartir con vos. Espero lo disfrutes y que también te sirva de impulso para crear tus propias cosas y no solo crearlas, sino también compartirlas con otros. Podcast Natural. Y simplemente te vi. Esperabas a alguien. Podía apostar todo a que lo hacías. La ilusión se reflejaba en tus ojos. Tenías una camisa a cuadros roja y negra, un jean y unas zapatillas un poco gastadas. Me imaginé que habías estado un buen rato especulando la impresión que causaría tu look en quien sea que esperabas. Tus manos sostenían ese ramo de flores con tanta felicidad que hasta me sacaste una sonrisa. Desconcentraste en mi lectura. Mi café se enfrió solo porque tu expectativa cautivaba mi atención. Era como si el destino lo hubiese preparado. Mi mesa de siempre, un libro y ese café del día que acompaña y hace inolvidables los momentos. Vos, en la mesa de enfrente, a algunos pasos de distancia, sentado a solas, esperando a alguien. Y qué intriga me daba. Alguien que lograba tu mirada, tu emoción, tu felicidad y se estaba demorando en llegar. Una vez más, el mozo se acercó a preguntar si ibas a consumir algo. ¿Un café, señor? Tenemos té, medialunas, los combos del día, algunos descuentos. Tu respuesta fue la misma. Estoy esperando a alguien. Estoy esperando a alguien. Fuese quien fuese ese alguien, se estaba haciendo rogar por tu compañía. No lo comprendí. Jazz sonó de fondo y tu pie se activó automáticamente para marcar el tempo. No pude evitar el dibujo de una sonrisa más en mi rostro. Me sentí ridícula. Recordé la lectura de mi libro y ese café con poquita espuma. Debía seguir leyendo, pero era mejor especular e imaginar quién vendría. ¿A quién esperabas con tanta expectativa y ansias? ¿Para quién serían las flores? Los minutos pasaban y una batalla de emociones se desató en mi interior. Intentaba concentrarme en el libro, pero mis pensamientos, cargados de inseguridades,
iban muy rápido. Y si me mirabas, y si era evidente que al notar tu presencia en el bar me desorienté, si te molestaba y te ibas, no quería que eso ocurriera, no quería perderte. Sentía ya eras parte de mí después de haberte estudiado tanto, pero la realidad es que ya no sé lo que sentía, porque me miraste. Justo en ese momento, el mundo se desvaneció. Tus ojos eran más hermosos cuando me veías. Exploté en nervios. No aguanté. Seguro me sonrojé y cambié la mirada. Duró poco y tanto a la vez. Fue suficiente para descubrir que no te fijarías en mí. O eso pensé. Acababa de pasar uno de los instantes más incómodos y sin entender por qué una mirada me fascinó tanto, escuché que la puerta del bar se abrió. Finalmente, alguien se presentó en escena y todo cambió. Tu rostro tomó más color del que alguna vez pudo tener. Tus manos apretaron más fuerte el ramo de flores. Era como si tus sentidos se hubieran intensificado. Te pusiste en pie y te adelantaste a invitarla. Sí, era un ella. Alguien no lucía muy contenta, pero la luz de tu rostro iluminaba tanto que no era necesaria su sonrisa falsa. Si era feliz así, no tenía por qué yo seguir mirando como espectador de película romántica. Y como cada uno elige su novela, yo volví a la mía. Busqué la marquita que había hecho y seguí mi lectura. María de los Ángeles le había estado mintiendo todo este tiempo a Roberto. ¿Por qué lo hacía si sabía el daño que eso causaba? Sabía que el final no podía ser bueno. Una hoja, otra hoja. El secreto todavía no se revelaba y solo quedaban unos pares de párrafos para acabar. Levanté la mirada como quien pega una revisada al mundo que le rodea y luego bebí un sorbo del café frío. Parecía que la situación con alguien se estaba saliendo de control. Ambos movían sus manos queriendo coincidir algo que no encajaba. Gesticulaban y hundían sus gritos en susurros. Alguien parecía un poco nerviosa. Vos, desconcertado. Algo había pasado y yo tenía unas ganas de descubrirlo. Impulsivamente, ella se levantó de la mesa. Pude ver cómo el rímel corrido delataba algunas lágrimas. Se dio media vuelta y te dejó. Un portazo y ya no había rastro de la esperada alguien. Volví mi mirada a tu mesa. La cara que tenías me hizo dudar. Cuando creí que no llegaría a un posible final, acabó. Me viste y se te escapó una lágrima. ¿Por qué? La secaste rápidamente con el puño de tu camisa. Te levantaste de la mesa que había sido intermediaria entre nosotros y diste los pocos pasos que nos separaban. Esos que había ya calculado un par de minutos antes. Me clavaste la mirada. Como si una pregunta sin palabras hubiera existido en esos milisegundos, tomaste la silla que estaba del otro lado de mi sitio y la ocupaste. Dejaste tus brazos sobre la mesa y sin sacar tus bellos ojos de los míos, frunciste el ceño. No entendía nada. Era como si entre nosotros hubiera algo más que aquel café, ese libro por terminar y el bar lleno de mesas. Era como si una conexión de otra vida nos atravesara. Intenté recordar. En cuestión de segundos ya había recorrido cada detalle de tu cara y manos otra vez. Tu voz se encendió. ¿Cómo estás? Realmente quería saber si nos conocíamos. Quería recordar todas las calles que caminé algún día y todos los momentos que viví y según me habían dicho, perdí. Te quedaste esperando una respuesta. Para mí eras y sos un completo extraño. Pensé que me estabas confundiendo, así que te lo aclaré, pero insististe. Pasó mucho tiempo. No puedo creer que te desaparecieras así después de todo lo que pasamos y planeamos. Ya la gente de alrededor dejó de importar.
La curiosidad por alguien y si tenías o no las zapatillas gastadas dejaron de ser lo que importaba. Había pasado por situaciones similares, pero ninguna tan incómoda como esta. Mientras yo pensaba, y de veras trataba de hacer memoria a pesar de saber que no la tenía, vos esperabas. Eras un extraño para mí. Desconocerte me asustó y mi mejor opción fue huir. Junté mis cosas mientras sentía cómo tu mirada seguía cada uno de mis movimientos. Me levanté, me seguiste. Tomaste mi mano y seguro me sonrojé. Me preguntaste si no pensaba decir nada. ¿No vas a decir nada? Otra lágrima rodó por tu mejilla. No sabía qué hacer. No dejabas de ser el chico perfecto que estaba analizando sin razón alguna un rato antes. Ese que parecía tener una tarde difícil porque alguien así lo había dispuesto. Ese de las flores y la música. Ese que ahora sostenía mi mano. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no tenía palabras para decírtelo. No te conocí. Solo te miré a los ojos y pedí perdón. Bruscamente me separé de tus dedos y casi corriendo salí de aquel lugar. ¿Cómo te explicaba que hacía un par de meses había tenido un accidente y no recuerdo casi nada? Me sentí acorralada y no pude hablar. ¿Cómo te digo que no sé quién sos porque perdí la memoria? ¿Cómo te digo que ni yo me conozco? Y que sí, es mi rostro, pero no soy la misma. Podrías haber sido una persona importante, pero pertenece a un pasado que ya no es mío. Podrá ser tuyo, y espero seas feliz así. Me declaro desconocida de mis sentimientos y recuerdos, ignorante de las palabras que la humanidad puede haberle puesto a las emociones. ¿Para qué vivir pensando y clasificando tanto? Esta es la mejor manera que encontré de decirte la verdad. Postdata. Con amor, para mi amado desconocido de una vida pasada. Espero te haya gustado este pequeño relato. Si así fue, te pido que le des like, que lo comentes, que lo compartas o que te suscribas y comiences a seguir mis podcasts en todas las plataformas disponibles. Y nada, te saludo hasta la próxima semana que tengo algunas cositas nuevas planeadas para este podcast. Chao, chao. Podcast natural.